¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en otro Diálogos con el Mundo. Hoy, por supuesto, con una invitada muy especial. Me refiero a Norma Pérez, es una contadora pública de la Universidad Subcolombiana, especialista en gerencia estratégica de mercado y certificada a nivel internacional en servicios migratorios
En este momento vive en los Estados Unidos y su trabajo se enfoca en ayudar a migrantes a organizar sus finanzas, entender el sistema de los Estados Unidos y a tomar decisiones que los acerquen a la estabilidad y el crecimiento. Por supuesto, nos acompaña nuestra compañera de equipo, Pilar Osorio, quien va a estar también en el desarrollo de esta entrevista. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, muy buenas tardes. Claro que sí. Un saludo muy especial a nuestra audiencia y, por supuesto, a nuestra invitada, la doctora Norma, egresada nuestra también de esta casa de estudios de la Universidad Colombiana. Y pues muy contenta de estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes y aprendiendo cada vez más de estos egresados nuestros que están por el mundo entero y que pues nos llenan cada vez más con de conocimientos, con sus experiencias. Entonces, muchas gracias por este espacio. Bienvenidos a toda nuestra audiencia, a nuestros estudiantes, todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma de OPA Noticias y a nuestra invitada Norma, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría que me da sentir esa Universidad Surcolombiana cerquita, cerquita. De verdad que sí, Norma. Muchas gracias por atender nuestro llamado, la invitación a este programa. Y pues comencemos. La verdad, para nosotros es muy importante saber, hacer de seguimiento a nuestros egresados de la Universidad Surcolombiana. Y pues bueno, tuviste la oportunidad de ejercer aquí en Colombia y tomaste una decisión que muchos consideran difícil y es irte para Estados Unidos. ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Qué es lo que termina motivándote a tomar esa decisión de irse para los Estados Unidos? Bueno, yo creo que siempre en las decisiones que uno toma, cuando uno es como, digamos, la guía de la familia, como que uno siempre lo hace en pro de mejores condiciones, de siempre, digamos, buscar las mejores condiciones para la familia. Ese va a ser siempre como el objetivo, el norte, la meta, ¿cierto? Y eso hizo que estuviéramos acá. Y pues gracias a Dios hasta ahora, digamos que vamos haciendo bien la tarea. Bueno, sí, claro, hay una motivación familiar muy importante, pero sabemos también, Norma, que se viene una situación que no ha sido fácil para los latinoamericanos en torno a estas nuevas políticas migratorias. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso, a esa ola tan compleja, tan difícil que se ha venido para las políticas migratorias? Bueno, digamos que el mayor error que se comete al momento de migrar es la falta de información, de una información real, honesta, verdadera, y como que nos vamos por el lado que la mayoría de las personas toman, no, digamos, no analizando o buscando esa fuente real que nos diga cuál es ese camino que debemos tomar para no coger el camino equivocado. Y digamos que en ese momento es cuando se empieza a sufrir, porque Estados Unidos tiene muchos, digamos, vías, muchos programas para que puedan llegar por la puerta que es, de la mejor manera. Por ejemplo, tiene las visas para profesionales, valga la pena para contarle a todos los egresados de la Surcolombiana, incluso de las otras universidades, que Estados Unidos tiene visas para profesionales, para que no, digamos, recurran. ¿Qué es lo más recurrente? Tienen la visa de turista y quedarse con visa de turista. Esa es una de las peores decisiones que se pueden tomar cuando tienen a la mano esas otras opciones y visas que los llevan a la residencia permanente, o sea que llegan, como decimos allá, con todos los juguetes. Qué interesante. Bueno, aquí es muy importante y ahora hablando con María del Pilar respecto a la entrevista, hay unas preguntas que ella quiere hacerle. Sí, yo estoy que te pregunto, Norma, porque pues imagínate cuánto hace que nos veíamos acá en la U y ahora verte allá en Estados Unidos, además ayudando pues a toda la comunidad latina que está allá. Yo quería preguntarte, bueno, como ya Alfredo te dijo qué te motivó, pero ¿cómo fue el proceso tuyo? Cuéntanos un poco también, porque precisamente tú nos hablas de otras herramientas que de pronto se desconocen, no hay una información honesta, como tú dices, para uno poder, los que estén interesados en migrar. Entonces, ¿cómo fue un poco tu proceso? De pronto, ¿qué cosas harías? ¿Qué cosas no harías? ¿Qué podrías recomendar a todos los que nos están escuchando?
de cara también a los chicos que se están formando y que de pronto se proyectan por fuera del país? De pronto un poco ese contexto antes de entrar en otras preguntas. Bueno, y importantísimo que por favor practiquen el otro idioma, que practiquen el inglés, que lo aprendan, sea porque quieren venir a Estados Unidos o no, porque laboralmente también las empresas están contratando muchísimo profesional, muchísimas personas, trabajo remoto desde Colombia, Ecuador, Perú. No se imaginan la cantidad de empresas que prefieren contratar las personas, obvio porque la mano de obra, digamos, sale un poco más barata, pero también porque, digamos, en Latinoamérica tenemos excelentes profesionales. Y digamos que el requisito, pues obvio, es dominar el idioma. Esa es una y de pronto que fue mi mayor como frustración, porque aparte pues yo no llegué sardina, ¿no? Yo llegué aquí ya de 43, 40 y pico de años y ya es un poquito más difícil agarrarle pues el hilo al idioma. Eso sería lo principal, quieran o no quieran venir, no tengan pensado venir a los Estados Unidos. Digamos, como profesionalmente es un plus dominar ese idioma. Y arrancamos con el tema del idioma, pero además existen, como usted bien lo ha señalado, un sinnúmero de oportunidades. Estados Unidos, en términos prácticos, es muy generoso. Hay una beca que se llama la beca Fulbright, que le abre las puertas a investigadores, a docentes universitarios, que es una beca ideal para nosotros los profesores, que le da casa, carro y beca, incluso la posibilidad de darle beca a la esposa de uno, de ayudarle con un auxilio para la educación de los hijos. Pero sorprendentemente, los profesores no aplicamos por el tema de la barrera del idioma, porque sí se exige un nivel mínimo de B2 en el marco común europeo. Entonces, comenzando por lo que es definitivamente el tema del idioma es fundamental. Tanto para los que queremos hacer temas académicos, como usted muy bien lo señalaba hace un momento, el tema laboral. Entonces, hablemos un poco como de esas vías que hay entonces para todos los que nos escuchan en la Radio Universidad Surcolombiana, los que nos están viendo en este momento en la transmisión, como las distintas opciones que podrían tener las personas para que entiendan que irse por el hueco no es la mejor razón, no es la mejor aventura, no es racional para una persona. Si se va a ir por el hueco, mejor que ese aquí en Colombia no haga eso. Eso sí queremos advertirlo. Y aquí precisamente hacemos estos programas es para eso, para decirle a la gente que hay otras opciones que son legales, que son viables, que muy seguramente no lo van a llevar a tener ningún tipo de problema en los Estados Unidos. Incluso, Alfredo, con mucha sorpresa, digamos, fui mirando que hay muchas niñas universitarias que se vienen con el programa de niñeras. Ajá. Muchas, aprender el idioma. Las y digamos, es un programa bonito porque en esas familias, bueno, las que yo conozco al menos, les dan un muy buen trato a las niñas, están dedicadas únicamente a cuidar a ese niño, no es que tengan que hacer de comer, que hacer el aseo de la casa, no, es dedicado a ese niño, les tienen horarios que respetan los horarios y adicionalmente las deben inscribir en un instituto donde aprendan inglés. Les facilitan el vehículo, o sea, las condiciones son totalmente diferentes y como tienen como un programa de inmersión, porque en todo momento les hablan inglés. Entonces, digamos que y pues obvio les pagan su salario, ¿no? Entonces, es una buena, digamos yo, es un buen camino, una buena herramienta para que puedan perfeccionar el idioma cuando de pronto los recursos no son suficientes, porque venir a estudiar solo inglés, pues barato no es. Esa es una buena opción. Ahora, incluso yo le hice una entrevista a una chica de Ecuador, Isabel. Ella llegó acá por intermedio de una beca. Ella se presentó a una beca que ofreció una universidad y ella venía a ser como la asistente del profesor. Ajá. Y así se ganó esa beca esa niña. Y ahora ya se ha ganado como 5 becas más. Bueno, la historia de ella es sorprendente.
que incluso si están interesados en ese tipo de becas, me pueden escribir por mis redes de Instagram y yo les hago la conexión con ISA, porque sería muy bonito que pudieran hacer como un semillero con esa información, porque ella es de Ecuador y ella ya tiene un semillero en Ecuador de chicos, ya incluso ha traído varios chicos con esas mismas becas. Sí, no, hay que reconocer, lo importante es puesto manejar el tema del idioma y poder identificar de acuerdo a las condiciones que uno tenga la oportunidad. Obviamente ya los que estamos un poquito grandecitos, que tenemos familia, pues nos toca pensar en otros temas, ¿no? Nos toca pensar en temas más logísticos, de dónde estudian mis hijos, qué va a hacer mi esposa. Son otros los temas que están allí y ahí en ese caso yo recomiendo mucho esa beca Fulbright porque la conozco, porque sé que varios profesores de la subcolombiana la han utilizado y es una beca muy, muy completa. Y lo otro, pues lo sabemos también que son las becas que ofrecen cada una de las universidades, que son múltiples y que dan pues unas garantías muy interesantes porque además te pagan por ir a estudiar, a aprender, a investigar y eso pues obviamente es una experiencia que es inigualable a la que me le voy a apuntar. Ahí te adelanto, Norma, para ahí nos estaremos viendo en los Estados Unidos pronto porque ya estoy con mi esposa aquí trabajándole duro al tema del idioma y mis hijos pues ya están volando en el tema. Y la idea sí es hacer esa estancia siquiera un año allá porque es definitivamente lo más importante que puede uno hacer para abrirle como tú lo decías hace un momento, abrirle las oportunidades a nuestros hijos y obviamente uno también perfeccionar el tema del idioma que es tan importante. Bueno, sí, genial. Aquí te espero, aquí nos tomamos un café. No, magnífico. Y lo otro... que le lleves, Alfredo, un buen café. Para los otros tipos de profesionales, las personas que quieren solamente ir a trabajar, ¿qué les puedes recomendar? Mira, es que digamos que depende del objetivo que tenga cada persona, porque si lo que quiere es pasear, pues la visa de turista. Si lo que quiere es empezar una nueva vida acá, proyectarse en los Estados Unidos, cualquiera de las visas basadas en el empleo, la EB1, la EB2, la EB3, todo va a depender del perfil de la persona. Si son profesionales, más de 5 años de experiencia, que hayan tenido una carrera progresiva, pueden aplicar a la EB2. Si tienen una carrera brillante con reconocimiento, doctorado, digamos un poquito más de nivel, tipo Alfredo, podrían aplicar a la EB1. Y cualquiera de esas visas los llevan a la residencia permanente. Entonces depende de qué quieran, porque si quieren, de pronto tienen un proyecto, tienen el dinero y quieren mejor visa de inversión, pues apuntan a la visa de inversión. Depende de cuál sea el objetivo migratorio que tengan. Esa visa de inversión. La visa de inversión, el monto es altico, ¿no? Bueno, depende de cuál visa de inversión, depende, porque hay una donde usted puede hacer una inversión de 60,000, 50,000, depende del proyecto. Okay. Pero Norma, y esa visa de inversión, de pronto contarles un poco a nuestra audiencia, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Pues para que de pronto tengan un poco más de idea, ¿no? Bueno, la visa de inversión, usted tiene que tener un proyecto, un negocio y además un capital, pues para demostrar y demostrar que puede operarla. Ahí le van a dar a usted como un periodo de prueba para que demuestre que el negocio funcionó y que sigue funcionando para que usted pueda seguir con la visa. Pero en realidad la visa de inversión no es mi especialidad. Mi especialidad son las visas basadas en el empleo. Ok, las profesionales, las que nos interesan a nosotros, a nuestros compañeros. Las que llevan a la residencia, porque las únicas vías para que usted se pueda hacer residente permanente, residente legal de los Estados Unidos es peticiones familiares, que lo pida su papá, su mamá ciudadano, que lo pida su hijo ciudadano, que lo pida su hermano ciudadano, o que se case, que es la más común, con el americano y la pide. Esa es una. La segunda, que le aprueben el asilo. Y la tercera, las visas basadas en el empleo. No hay otra forma. Okay. Y en esas visas basadas en empleo, que en términos generales serían como las más amplias, en donde muy seguramente muchas personas pudieran aplicar, ¿cuáles son como las condiciones, las características de esa visa? Por ejemplo, la EB1 y la EB2, siempre la base va a ser la profesión. Sobre todo la EB2 es la parte profesional, ¿cierto?
Pero la EB1, ahí entran los talentos. Pueda que usted no tenga una profesión universitaria, pero usted sea cantante reconocido, pintor, escritor, bailarín, deportista, empresario. Pueda que no tenga el título, pero tenga ese reconocimiento, por lo menos en mi Instagram también entrevisté a Los Ojos del Alma. Él es un ganador de La Voz. Él ganó La Voz como en el 2013. A él le aprobaron la EB1 por talento. Interesante. ¿Verdad? O sea, hay muchas vías, hay muchas maneras. El médico, tú tienes que demostrar que sobresales en lo que tú haces. Okay. O sea, que eres un buen profesional, que eres en el área que estés. En el área que estés, no ligado a que hayas ido a la universidad, sino en el arte, el oficio, lo que hagas. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser un panadero, un pastelero, un chef súper reconocido. Ajá. Tiene talento, entonces por ahí se va. Digamos que, por ejemplo, el de Los Ojos del Alma, que él ganó porque imita a Vicente Fernández, creo. No. Y él ganó por el hecho de sobresalir en esa área, se ganó, digamos se ganó, no porque eso no es de ganarse, le aprobaron esa visa. Él había podido pedir una O1 que es para artistas, pero esa visa es temporal, no le da la residencia permanente. Entonces depende de cuál sea su objetivo migratorio. Si su objetivo es venir, radicarse y tener todos los papeles en regla, pues solicita las visas basadas en el empleo. A propósito de esa intención, perdón Pilar, a propósito de esa intención de tener esa visa de residente, la persona recibe una de este tipo de visas y entiendo yo que tiene que pasar 5 años estando en los Estados Unidos para luego solicitar ya la visa de residente, ¿o cómo funciona eso? No, la visa de residencia se la dan o sea, digamos que le aprueben la visa EB1, EB2 o EB3, es que le den la residencia. Esa residencia viene por 10 años. Usted quiere, la tiene por los 10 años, a los 10 años vuelve y la renueva. Pero si usted es más adiestrado, a los 5 años pide la ciudadanía. La ciudadanía. Los 5 años son para la ciudadanía. Ajá, a los 5 años pide la ciudadanía y ya. ¿Y los 5 años son interrumpidos? ¿Tienen que ser permanentes? No, tienen que ser permanentes. No, o sea, usted puede viajar, salir, pero al final cuando sume tienen que ser el tiempo corrido. Okay. Si mi intención no es irme a radicar allá, sino, por ejemplo, irme a hacer una maestría, unos estudios posgraduales, ¿cuál sería entonces el camino más apropiado de estas visas que no buscarían una residencia permanente, por decirlo así, pero sí estar allá tranquilamente mientras se adelantan estudios y demás? Si vas a estudiar, la visa de estudio, pero tienen que tener en cuenta que la visa de estudio en el primer año no van a poder trabajar, no otorga permiso de trabajo. Ya para el segundo hacen el trámite para el permiso y les otorgan ciertas horas, no full time, ciertas horas para trabajar. Entonces, la persona que va a hacer visa de estudio tiene que tener en cuenta que debe tener ese presupuesto. Ok. Entonces, sería mejor una visa de las que, digamos, de empleo, como la que, y además uno poder trabajar, o sea, igual no es incompatible con poder estudiar allá, por ejemplo. Digamos, no, porque es que tú ya eres residente. Ya soy residente, ya, claro. Con todos los beneficios. Okay. Incluso estudiar te sale más barato porque paga más la visa de estudio porque es un estudiante internacional. El residente no, ya es local, paga menos. Ok, pensemos al revés entonces, Norma. ¿Por qué le niegan la visa a la gente? ¿La visa cuál? La de empleo. Bueno, las de empleo en la mayoría, digamos que hay unos requisitos y no se cumplen todos. Para tú presentar una visa para profesionales, tú debes demostrar cuál va a ser el impacto,
el impacto nacional, el mérito sustancial, todo eso hay que demostrarlo y se presenta mediante la redacción de un documento y adicionalmente de un business plan profesional. Ok. Casi siempre la falla es por la mala estrategia al momento de presentar. Digamos, digo yo, tú tienes que presentar como una tesis de grado. Wow. Y eso es lo que tú ayudas a hacer, o sea, eso hace parte de las asesorías que tú das. Y eso es lo que nosotros hacemos. Okay. O sea que si alguien que quiera obtener la visa de empleo y de una vez ahí con la residencia y lo quiere hacer, digamos, no por sí mismo porque pues desconoce el tema, acude entonces a los servicios que ustedes prestan y ustedes hacen todo ese acompañamiento. Ajá, así es, porque aclaro también que estas visas son self-petition, o sea, tú la puedes pedir tú mismo, no necesitas intermediarios, pero obvio, las personas buscan a los que tengan experiencia, ya la hayan hecho, ya hayan ganado casos, porque digamos que si lo haces tú solo, pues solo vas a invertir el tiempo que le das al proyecto que vas a sustentar y el fee de la aplicación que son $1,015. Entonces te vas a ahorrar un dinerito ahí. Claro. Bueno, y en este caso, digamos, ¿para qué normal, digamos, de los casos que tú has conocido, en qué sectores en donde ves tú que hay como más oportunidades, que la gente en efecto la está necesitando, la están demandando para que vaya a los Estados Unidos? La parte médica, la parte de la salud. Incluso ayer, antier, porque no sé si sepan que Colombia está dentro de la pausa, los 75 países que tienen pausa para estos procesos, cuando van a hacer el proceso por consulado, cuando el proceso es consular. Y ayer o antier salió como una reglamentación donde dice que a los que estén en el campo de la medicina les van a levantar la pausa. O sea, van a empezar a aceptar. Si un médico está solicitando esa visa, por ejemplo, desde Colombia que está en pausa, le van a adelantar el proceso, lo van a sacar de la pausa a los de la medicina. Los demás en pausa. Médicos, enfermeros, odontólogos. Todo el área de la salud, especialistas. El área de la salud. Pero una pregunta, ¿ellos allá pueden convalidar el título o tienen que empezar de cero? Ellos, digamos que hay estados como Texas, donde ellos sí deben pasar un examen, pero digamos que no es digamos, como el más duro, el más difícil de pasar de todos los otros estados para que puedan ejercer. Allá tienen un poquito, creo que Texas y Utah, si no estoy mal, no recuerdo el otro estado, tienen ciertas prebendas para los profesionales de la medicina. En los demás estados sí tienen que hacer las validaciones correspondientes. Okay. Que es, digamos que el principal obstáculo está en el idioma. Para todas las profesiones, porque ¿cuál es la ventaja aquí? Que tú, si hay una vacante, tú te presentas con los títulos, con toda tu currículum vitae de Colombia, y si tú hablas inglés, a ti te pueden dar ese trabajo. Pero si no hablas inglés, te tocan los trabajos base, por más profesional que seas. Eso es muy importante. Muy importante. Tú puedes tener maestría, doctorado, lo que sea. Si no te puedes comunicar, te tocó la base, los trabajos base. Que son mesero, barman, limpiador. Sí, lavar baños. O sea, Uber, Lyft, Walmart. Okay. ¿Y así funciona en todos los estados que hacen parte de la Unión? O sea, porque por ejemplo uno ve mucho, no sé, Miami, que se habla más español que inglés. ¿Funciona igual allá para engancharse laboralmente o es
relativo dependiendo de qué tanta comunidad. No, las carreras que sí necesitan la licencia, como son la medicina, las leyes, creo que esas son las dos más fuertes que tú no puedes, sin licencia no puedes trabajar. Pero si tú eres ingeniero, administrador, contador, economista, bueno, todas las otras, sí las puedes desarrollar sin ningún inconveniente. Ah, ok, ahí lo único es el inglés, o sea, el inglés, manejar el inglés. El inglés, ajá, porque incluso hay muchas experiencias bonitas tengo incluso un amigo ingeniero mecánico, él entró de base como operador a una empresa porque no tenía el idioma, pero hombre, dijo, me pongo con el idioma y ahora es el director de mantenimiento de la compañía. Es que depende también que uno le coja el ritmo al sistema, que diga, venga, sí, no me voy a quedar ahí. Y digo yo, uno no empieza de cero, uno empieza de nuevo, que es diferente. Porque usted ya el cerebro lo trae entrenado, las habilidades, todo en cualquier idioma, usted eso ya lo aprendió. Claro. Eso ya lo sabe hacer. Ajá. Para no irnos más lejos, los contadores, en el idioma que sea, la contabilidad es la misma. Ajá. Es la misma. Incluso está más sencilla en los Estados Unidos y Canadá, me decía una amiga. Porque facilitan más como los procesos. Además porque todo está, digamos, sistematizado y hay un lenguaje estándar internacional, las famosas NIF, todo eso que ustedes mismos han ido creando a nivel, pues, de una red, digámoslo así, mundial, un lenguaje común que les facilita muchísimo. Es cuestión de adaptarse al tema porque el idioma, pues todo, sí, definitivamente. Ahí fluye, pero lo otro, María del Pilar, es que tampoco no tener el idioma es una barrera, tampoco se tiene que convertir en una barrera, porque el porcentaje de hispanos que hay aquí es grandísimo. Desarrolla, resetea y desarrolla con lo que ya tienes entrenado, desarrolla otra habilidad. Entonces tenemos aquí los Realtor. El Realtor son 2 semanas de clase, un examen estatal y te hiciste Realtor. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un Realtor? Los que venden casas, los que venden propiedades. Ah, ok, de inmobiliario. Y si tú googleas, son de las mejores profesiones, artes que hay, oficio que hay para obtener buenos ingresos acá. Para público latino le tienen que hablar en español a los que vienen a comprar. Hay mucho inversionista de Latinoamérica que quiere comprar bienes en los Estados Unidos y uno ve las propagandas y los que hablan son latinos. Sí. Entonces digamos que búsquele la comba al palo y mire a ver cómo crece dentro de la comunidad hispana. O sea, y ahora con esta administración de Donald Trump, ¿cómo se ha visto, digamos, impactado todo ese tema migratorio? ¿Realmente es, digamos, hay un cambio sustancial o fue al inicio y ya sí ha cambiado muchísimo. La percepción es totalmente diferente, sí, claro. Incluso digamos, el temor de las personas. Hay muchísimas personas que dejaron de viajar, dejaron de salir y ya están programados a que no volverán a salir hasta que se acabe este gobierno. Wow. Pero, y digamos hasta dónde hemos llegado, que hasta las personas que ya tienen su residencia permanente, que ya están de manera legal, hasta ellos se sienten con temor. Incluso a mí en las redes que ya me mandaron un video y estaba una familia que ya es residente y le tomaron las fotos que estaban los de ICE en el puesto de control. Y entonces cuando uno le dicen ICE, uno dice, uy, Dios mío, no, uno le entra de una vez el ICE. A uno le entra de una vez el hielo. Y resulta que los de ICE no están ahí ni para pedir los documentos y ver si los detienen, sino apoyando un déficit de personal que había en ese momento en el TSA, que son los que hacen el control en los checkpoints, en los puntos de control. Ajá. Pero ya el miedo, y digamos que las redes también ayudan harto con eso, porque uno dijo una cosa y se regó como
como espuma y alarma al resto de la gente, y no es tan así. Claro. No es, digamos, tan extremista, pero pues las redes también ayudan a que veamos las cosas como con más dificultad, pero que han cambiado las cosas, sí. Por ejemplo, antes de Trump y muchísimas administraciones más, el proceso de asilo era un boom. Todo mundo a pedir asilo, eso se acabó. Ajá. Eso se acabó y en estos momentos, por ejemplo, muchas firmas de abogados que se dedican a los asilos, pues se han venido al mínimo de ingresos porque se acabaron los asilos. Claro. No, y es una realidad, incluso aquí nosotros, tú lo sabes, tuvimos un problema impresionante en el tapón del Darién, más de 20.000 personas tratando de pasar a Panamá y coger ahí para arriba por todo el Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, y con el mensaje que les envió Trump, que los iba a mandar a Alcatraz, que los iba a mandar a La Habana, etcétera, etcétera, pues ya la gente dijo, ya no más. Y me acuerdo mucho, el alcalde decía, las situaciones, nosotros tenemos una población de 10.000 habitantes, pero aquí hay 20.000 personas que están demandando servicios públicos, agua y todo, y era gente de África, era gente de Asia, era gente de Latinoamérica, venezolanos, en fin. Y ya con ese mensaje, ahí sí como quien dice, de las pocas cosas buenas que tiene Trump fue esa, o sea, el mensaje que mandó de un Estado fuerte que no va a recibir absolutamente a nadie más, ya la gente, ya ahorita no se van más por el tapón del Darién porque muchas personas morían, violaban a la sobre todo eso, el arriesgar la vida por ese sueño, hasta dónde estoy dispuesto yo a arriesgar por ese sueño que después se me puede convertir en una pesadilla. Sí, no, además porque es un negocio bastante turbio, digámoslo así, bastante oscuro, en el que los famosos coyotes, como lo decía Alfredo hace un momento, aprovechaban para violentar todos los derechos y pues la gente impotente, pero además cuando se devolvieron y quedaron en el Darién, el negocio se les cae y también se genera un tema de seguridad, además porque está en una zona bastante compleja del país. Pero claro, es un primer impacto que ocurre a partir del discurso de Trump, que ha sido muy, muy enfático en sus políticas, digamos, de migratorias, ¿no? Entonces, sí ha sido... Norma, en términos, ya aquí sincerándonos entre adultos que pasan de los 40, esa decisión de comenzar a aprender el idioma, ¿cuánto tiempo te fue en ese tema? ¿Qué hiciste? ¿Qué metodologías utilizaste? Bueno, ahí primero que todo, ¿cuánto tiempo se me fue? No. ¿En cuánto tiempo voy? Todavía. Yo iba a preguntar, pero yo voy a esperar al interno para preguntar. Porque te cuento que estarían las mismas. No, voy todavía. O sea, aprender el inglés ya, digamos, con una edad, bueno, no avanzada tampoco, nosotros no estamos tan avanzados, pero sí se complica un poquito mucho. Y lo otro es que yo siempre estoy con la comunidad hispana, yo no hablo con nadie en inglés. Okay. Claro. Eso tampoco ayuda. Yo leo y escribo. Y también yo hablo, me comunico. Que no me entienden es otra cosa, pero yo hablo. Haz el ejercicio. Sí, no, yo me defiendo bien, pero que eso sea, no, yo todavía sigo, o sea, eso es una lucha para mí. Claro. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿La inmersión total? O sea... La inmersión total, eso sí, o sea, no hay otra. Y esto no como para Boston, para Massachusetts, que ya sí difícilmente encuentran unos latinos. Por esa zona. No, es verdad. Latinos hay por cantidades en todas partes. Aquí en Carolina del Sur, que uno dice no, solo en Miami hay hartos latinos. No, los latinos es por todos lados. Sí, no, lo digo porque yo viví en Boston y desafortunadamente viví con una paisa, entonces me pasó lo que le pasó a usted, la berraca paisa que hablaba todos los días. Usted aprendió a decir, oye, ¿cómo es? Yo supuestamente en una inversión me fui para un barrio Dorchester donde no había sino comunidad afro,
o sea, usted tenía que hablar inglés porque sí, y llegaba a la casa y me encontraba era con la paisa. Entonces, eso fue para mí dramático, pero digamos, Boston es una ciudad obviamente cosmopolita, y como es tan cosmopolita, entonces tú te encuentras asiáticos, te encuentras franceses, alemanes y todo, pero todos intentan hablarte en inglés, es la ventaja. Todos intentan hablarte en inglés, español nadie te va a hablar. Entonces, lo interesante es eso. Obviamente, en Boston hay unas zonas donde está incluso un barrio colombiano y todo lo que ustedes me van a... Yo nunca lo frecuenté porque, pues, paso tenía la paisa. Entonces, digamos que lo clave... La paisa le hacen los frijoles. Sí, no, lo clave del tema sí definitivamente es la inmersión, pero yo digo, prepárense antes, ¿sí? No pierdan, prepárense, avancen lo más que puedan y después sí hagan la inversión, porque si no comenzar de cero no es lo mejor, y además es muy costoso. Yo incluso que ya me puse por esas cosas que hace en el tiempo libre a cotizar cuánto me valía una academia en Nueva York, pensando en que le iba a pagar un curso a mi esposa, a mí y a mis hijos, y me valía 250 millones de pesos, como para que la gente entienda a qué estamos haciendo referencia. Entonces, si uno ya hace un trabajo aquí fuerte, si va con un nivel de formación bueno y va a pulirse en 6 meses, un año, lo puede hacer y ya no te va a valer los 250 millones de los que estoy hablando, ¿no? Entonces, eso sí es muy cierto, las academias son costosísimas. Yo coticé en varios estados, en Nueva York, en Boston, incluso hay ciudades donde realmente es mucho más barato, pero no menos de 40 millones de pesos se puede valer un curso de inglés sin tener en cuenta el hospedaje, los tiquetes aéreos y todo. O sea, aparte, el curso mínimo 40, 50 millones de pesos se puede valer. Entonces, claro, nosotros somos 5, son 250 millones. Así de sencillo. Así es sencillo. No, y además sin poder trabajar, porque si te vas con visa de estudiante, por ejemplo, con tus niños irían con visa de estudiante, no aplicarían a la empleo. Y pensando en un adolescente que pueda ya trabajar, un joven de mayor de edad y no poder trabajar, pues más costoso todavía, o sea, no se podría financiar de ninguna forma. Claro. Y pero que se ve por lo menos ahora, de pronto nosotros que no intentamos o no vimos la necesidad cuando estábamos en la universidad de aprender ese segundo idioma, que vemos ahora, los jóvenes hablan muy bien el inglés, aparte hablan francés, aparte hablan mandarín, hablan portugués, con la moda ahorita de los coreanos, hablan coreano, con la moda del K-pop. O sea, en cuestión de idiomas sí ha cambiado muchísimo. No sé cómo seguirá el estándar en Colombia si las universidades ya estén exigiendo ese segundo idioma para graduarse. No sé si eso habrá evolucionado o seguimos en las mismas, ahí sí no sé. Sí, pues imagínate que ahora las universidades privadas, por ejemplo la Navarra y aquí de Neiva, y las universidades privadas pues a nivel nacional ya exigen B2 en inglés para poderse graduar. Ya es requisito de grado. Aquí al instituto, a Worski, que también es de donde estamos haciendo la transmisión, llegan personas llorando, diciendo, mira, ¿cómo es posible? Terminé todas mis materias y no puedo graduarme porque no tengo el B2 en inglés certificado internacionalmente. Además, no le piden cualquier certificado de una academia de por acá, sino que tiene que ser con el examen IELTS, con el TOEFL, con el Mishmack o cualquiera de esos exámenes. Entonces, digamos que las universidades privadas están ya a ese nivel. La Corhuila, por ejemplo, a los chicos de Relaciones Internacionales les está pidiendo, el Antonio Nariño también, y la idea es que la Universidad Subcolombiana lleguemos a ese propósito. Incluso yo he hablado con la gente del Instituto de Idiomas, o sea, es inaudito que los licenciados en idiomas de la Universidad Subcolombiana no salgan certificados internacionalmente. Lo sé porque aquí tengo profesores de la academia y lo primero que les digo, su certificado, me dicen, no, yo tengo el certificado y le busco, que pues no todos sabemos que para qué sirve el certificado y le busco. Entonces, en eso sí, digamos, hay que tomar unas decisiones radicales porque le estamos haciendo un favor a los estudiantes. Realmente, obviamente ha mejorado mucho. Hace 5 años yo le preguntaba a mis estudiantes, bueno, ¿quién de aquí sabe inglés? Uno. Hoy les pregunto que es 15. Entonces, esos son los que hacen parte de mi grupo de investigación. Ya los traigo acá y les digo, bueno, ustedes van a volar, hermano, los voy a mandar para Europa, los voy a mandar para tal lado.
Es que es eso, ¿no? Y gran parte de la idea de este programa Diálogos con el Mundo es abrirle los ojos a la gente, que escuchen, por Dios, ahí están todas las oportunidades que se pueden imaginar. Mira, China ofrece cada año 100 becas, es increíble, 100 becas, y de esas 100 se pierden 20, se pierden 30. India ofrece 100 becas, se pierden 20, se pierden 30. ¿Por qué? Porque los colombianos desafortunadamente no sabemos el idioma. Y para lo que tú quieras, en Alemania, en Francia, en España, en Bélgica, en Noruega, en Suecia, todos esos países las becas son infinitas y extremadamente generosas, pero el tema del idioma es fundamental. En el mismo Corea, ahora que están de moda toda la cultura K-pop, incluso, pues lo digo porque yo tengo una hija adolescente que está obviamente en esa tendencia, y ella muy juiciosa se ha puesto a averiguar, y además porque hay un trato especial con los colombianos, porque unos colombianos estuvieron en la guerra, cuando hubo la guerra entre las dos Coreas, hubo todo un enviado pues yo no sé si se llamarlo batallón o bueno, no sé cómo en esos términos militares, que fueron allá y fueron unos héroes total, porque en una batalla decisiva que hubo, ellos fueron los que se van al frente y bueno, en fin. Entonces allá somos muy bien recibidos. De hecho, no nos piden mayor visas ni cosas para ir allá. Somos muy apreciados. También es cierto porque estamos lejitos, entonces no va tanta gente, ¿no es cierto? Pero el punto es que las oportunidades están. Y esta nueva generación, que yo siempre digo, los llaman generación de cristal, pero yo veo que es una generación a la que hay que aprenderle mucho, porque es una generación que se arriesga, que sí piensa en otras fronteras, o sea, ellos no tienen esos temores de pronto con los que uno creció, ¿no es cierto? Son más valientes en ese sentido y son mucho más abiertos. Lo que decía Norma hace un ratico, mira, se conectan a través de plataformas que nosotros ni idea, y por ahí se hablan de todas partes del mundo en inglés, o incluso en su propio, pero ahí se van entendiendo las abreviaciones, los modismos, y ya van llegando a la universidad con un nivel de inglés buenísimo. O sea, que obviamente se tienen que complementar con estudios, porque pues, es lógico, pero es, digamos, una ventaja que tiene esta generación respecto de la nuestra. A nosotros sí nos toca, como tú decías, Normita, aprender ya después de viejo es muy difícil, es muy complicado y toca con inmersión. Incluso dato curioso, algo que me sorprendió aquí, recién llegué, y es que hay muchísimas personas que se comunican exageradamente bien, que lo hablan y lo entienden, pero no saben escribirlo ni leerlo. Claro, porque no han estudiado. Claro. Muchísimas personas. Claro, depende de la habilidad y todo. Bueno, en términos generales, supongamos que estamos aquí, nuestros oyentes, las personas que nos están viendo y nos están escuchando, van a echar la maleta para irse para los Estados Unidos a buscar oportunidades. ¿Qué tienen que echar en esa maleta? ¿Qué les recomiendas? ¿Cuáles serían como esos tips que indiscutiblemente tienen que tener para que les vaya pues bien en esa experiencia? Bueno, para que les vaya bien en esa experiencia, lo primero es que tengan clara la ruta migratoria. Porque mire, cuando uno se equivoca con la ruta migratoria, les aseguro que van a pasar un calvario. Porque ya cuando llegan acá empiezan, como decimos allá, a saltar matorros, a destapar un hueco, tapar el otro, y eso en realidad se vuelve una pesadilla. Entonces, lo primero es la ruta migratoria. No lleguen con visa de turista a querer quedarse indocumentados, ilegales, no lo hagan. Eso va a ser, digamos, no van a sentir el dolor el primer año. Después, sobre todo, las personas que llegaron de esa manera y están ahorita en esta administración, no la están pasando absolutamente nada bien. Nada bien. Mira, yo qué día tuve una entrevista con un chico de allá de Colombia, de Bucaramanga, odontólogo, especialista en maxilofacial, bueno, tenía como 3 especializaciones y pasó por la frontera y tiene orden de deportación y ya tenía la última corte. Yo entré y decía, pero ¿cómo?
no, con ese perfil, cómo se vino por ahí, cómo no hizo el trámite de la visa para profesionales. ¿Por Claro. qué? Porque no sabían, porque no tenían conocimiento. Y hay Entonces, nada que hacer. en primer lugar, Nada, la ruta nada que migratoria. hacer. La ruta migratoria es lo primero. El Perfecto. idioma, lleguen con las bases, porque mire, si uno llega aquí sin siquiera decir quiero agua, sin siquiera decir ayúdeme, o quiero eso, no sé, lo básico, las Ajá. frases básicas. Ajá. Desde allá, intentar entender un poquito cómo funciona el sistema, porque acá es muy visto que paguen muy bien por el que sabe hacer algo. Claro. ¿Ya? Si tú tienes un arte, si tú sabes hacer pan, si tú sabes, no sé, elaborar alguna cosa, esas personas por lo general les va muy bien. Mire, aquí en el área de la construcción hay muchas personas económicamente muy bien porque aprendieron el negocio de la construcción. Claro. Claro. Y cuando digo aprendieron el negocio de la construcción, digamos así como allá, llegan, contratan con las escuelas, incluso los suministros de comida para las escuelas. Ajá. Hay El muchas, famoso PAE acá. hay muchísimas, digamos, oportunidades que incluso muchas personas que están aquí todavía no las han dimensionado. Claro. Todavía siguen, porque mire, a mí me pasó, cuando yo llegué, yo también llegué a hacer oficios base, incluso yo trabajé en una empresa de bordados, pero ¿qué pasaba? Mientras yo bordaba, mi mente iba pensando lo que estaba estudiando, porque yo me dediqué a estudiar para reinventarme, para poderme reinventar. Porque acá validar la carrera de contaduría pública está alrededor de unos, no sé, $90,000. Y el sistema tampoco me decía como que valide la carrera, no. Hay otras formas de reinventarse, crecer y, digamos, personal, profesional y económicamente establecerse, crecer. O sea, hay muchísimas formas. Ahí la clave está en que usted tenga una mente despierta, en que usted no se deje consumir porque ¿cuál es el mayor error? Donde tú llegas, los demás ya están convencidos de que hay que trabajar en lo que sea, conseguir 2 o 3 trabajos y pierden el foco. Claro. Ya, Quieren sobrevivir. Mientras tú estás pensando en 2, 3 trabajos, pues no estás mirando la cantidad de oportunidades que hay. Y lo otro, que tienes que sacrificar, porque puedes trabajar, pero necesitas entrenarte, necesitas prepararte. Entonces saca tiempo para que estudies. Y aparte, invierte, saca plata, invierte en ti. Invierte en reestructurar lo que ya traías aprendido, lo que traías ahí en el cerebro, para que lo acondiciones acá. Y digamos que toda esa clase de sacrificios es que, porque digamos, muchas personas todavía no han entendido que hay que cambiar ahí el chip y de pronto seguimos patinando en la misma parte, no salimos de ahí. Aunque para mí, una persona que tenga 3 trabajos, o sea, el sacrificio que está haciendo es exageradamente grande, que es lo más normal de ver acá. Claro. Y en ese aspecto, la parte de tu asesoría tiene que ver con eso, porque el reorganizarse financieramente me imagino que tiene que ver también con las decisiones que se toman en aspectos de formación, en aspectos de proyecto de vida. ¿En qué consiste entonces esa asesoría que tú das? Bueno, ¿qué pasa? Digamos que ¿qué es lo que más se ve? Tú creas aquí una LLC, es, digamos, un trámite relativamente fácil, pero ¿qué es lo que se ve? Que la persona crea la LLC para la compañía y listo, dejó ahí los papeles y se dedicó a hacer plata. Y resulta que al año siguiente, cuando vienen a hacer los impuestos, hay un desorden total. Y lo que no se controla,
Y lo que no se controla, pues empieza a ir por el desagüe. Ajá. Porque ¿qué es lo que más le gusta al tío Sam? Impuestos. Los impuestos. Impuestos. Ajá. Y si tú no te organizas, llega el momento de presentar los impuestos y no tienes que deducir. Y entonces empiezas a llorar cuando tienes que pagar impuestos y aquí, así como se gana, se paga. Claro. Entonces digamos que la asesoría va más bien por ese lado. Organícese, lleve el control. Es muy dado también a que revuelvan las cuentas personales con las de la empresa. Ajá. Y eso también o sea, para que a ti, digamos, la función de la LC o la mayoría la crean para proteger su patrimonio, proteger lo que ya tienen de manera personal, ¿cierto? Ajá. Pero si tú mezclas los gastos, mezclas en la misma cuenta, llevas todo, ya ahí eso se pierde, ya no lo vas a poder hacer. Aquí se llama el velo corporativo. Sí. Entonces, digamos, es como esa conciencia, esa concientización de que desde el comienzo hay que llevar un control de manera organizada para que, digamos, tengamos que puedas tomar decisiones con base en el movimiento que vas teniendo y dos, para que, digamos, pagues menos impuestos al momento de presentar los taxes. Excelente. Estás en lo tuyo, finalmente. Igual también, por ejemplo, yo empecé un grupo de mujeres, se llama el Grupo Poderosas, y ahí hacemos reuniones, encuentros donde tratamos de llevarle como tratar el ser, pero también el hacer. Ajá. Porque, no sé, digamos, lo que se sabe de Estados Unidos es que acá hay mucha soledad. Las personas, cada uno en su mundo, cada uno en su cuento. Tú, por lo menos, donde yo vivo, porque yo soy muy entradora y eso, yo sé cómo se llama mi vecino de la derecha y el de la izquierda, ¿cierto? Ajá. Pero no sé cómo se llama el de allá, el de allá. Y pasaba, por ejemplo, cuando vivíamos en la torre de apartamentos, uno no conoce absolutamente a nadie. Claro. A nadie, uno no sabe quién es el del frente, nada, uno no conoce absolutamente a nadie. Y en medio de esa soledad, digamos, ¿por qué me nació empezar a hacer esos encuentros? Porque me encontré en una cita médica con una señora colombiana. Nos pusimos a hablar. Cuando me dijo, no, yo hago aseos de casas, trabajo para una señora. ¡Ay, qué bien! ¿Y tú qué hacías en Colombia? Yo era la directora comercial de la emisora una emisora súper reconocida. Yo. ¿Y qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Claro. ¿Y qué pasó ahí? No, pues que es que aquí uno ¿qué hace? Se dejó marchitar del círculo que tenía, que ya se había convencido que aquí hay que hacer lo que haya. Hacer lo que haya y eso por más. Yo, no, venga, hay que recuperar esas profesiones, hay que recuperarlas. Tiene que darle valor a eso porque usted cambió geográficamente de sitio, pero usted se trajo su cerebro para acá con todo lo que había aprendido, lo que había entrenado. Qué interesante. Usted saca una carrera de 5 años, usted duró 5 años entrenando ese cerebro. No se deje convencer de que aquí ya no vale, no. Por lo menos que día me invitaron a un taller de emprendedores y les decía yo soy contadora pública. ¿De acá? ¿Cómo así que de acá? Yo soy contadora pública hasta que el día que me muera, porque yo tengo un título que fui a la universidad 5 años y soy contadora pública y eso no me lo quita nadie. De allá, de acá, de donde sea. No se olviden de eso. ¿Usted es ingeniero civil? No, yo era ingeniero civil, ya no. ¿Cómo así que era ingeniero civil y ya no? ¿Qué pasó? Claro. No, uno no tiene... Imagínate que llegamos al final del tiempo del programa. Definitivamente tenemos que hablar mucho, Pilar. Hay que organizar ya la maleta para irnos a hablar con Norma un rato mucho más grande. A llevarle cafecito.
Cafecito colombiano. Lo que hay que hablar es mucho. Un mensaje final, Norma, en estos 30 segundos que nos quedan. Que busquen el mejor camino, que persigan esos sueños, que aprovechen todas esas herramientas que aprenden en la vida, que sean buenas personas para que a donde vaya dejen huella, sobre todo que saquen en alto esa universidad. Magnífico. Bueno, llegamos en este momento a un final en nuestro programa. Nos vemos dentro de 15 días. Vamos a estar con Hermenet Alarcón. Vamos a entrevistar también a otro amigo. Me faltó decirles que si no me siguen, que me sigan en Norma en USA. Okay. Ay, de una, claro que sí. Ya mismo. Llegamos al final, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Norma, muchas gracias. Que estés muy Bye. bien. Un abracito.